La tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, suena mi cántico. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición. Vámonos, hermanos, a la lectura en Juan, en Primera de Juan, del 1 al 6. Primera de Juan 2, del 1 al 6. Y con un fuerte amén, hermanos. Amén. Leemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 6, Cristo nuestro abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén, amén. ¿Puede tomar asientos? Gracias, amor. En sí, hermanos, la palabra de Dios, qué bonita es. Y vemos que la palabra aquí nos está hablando con cariño. ¿Quién dice amén? Ahora, en sí, hermanos, aquí Juan le está hablando, hermanos, a la iglesia y está clarificando ciertas cosas, hermanos. Y a través de las cartas ellos se comunicaban y empezaban a poder ministrarse uno al otro, darse ánimo, darse unas palabras de aliento y muchas de las veces corrección. Y hemos hablado, hermanos, de la oración, hemos hablado súplica continua, hemos hablado, hermanos, oraciones de pie. Hemos hablado, hermanos, en sí, lo que es, hermanos, lo que es una oración que toca el corazón de Dios y responde en manera de minutos. ¿Quién dice amén? Una súplica a través del rey, hermanos, que pudo tocar el corazón de Dios de tal manera, era la manera y la relación y la conexión con Dios. Que en sí, hermanos, en sí nos da el privilegio Jesucristo en en Primera de Juan 2, del 1 al 6, que nos habla, hermanos, hijitos míos, estas cosas os he escrito ¿para qué, hermanos? Para que no pequéis. Okay. Clarifica que lo que Él va a hablar, lo que Él, hermanos, está compartiendo, la libertad que Él está por dar a la iglesia, es ¿para qué? Para el beneficio de no llegar otra vez al pecado. ¿Quién dice amén? Estamos hablando, hermanos, que en sí hay libertad en las cosas de Dios, hay libertad en Cristo, hay libertad en el Evangelio, hay libertad, hermanos, a través de la muerte de Cristo, hay libertad, hermanos, en sí, hermano, en cada letra que está en la palabra de Dios. Amén. Pero hay libertad y no libertinaje. Es algo, aquellos que no saben qué es libertinaje, hermanos, es la libertad de hacer lo que la carne quiere ser, los deseos de la carne. Dice que los deseos de la carne son enemistad de Dios. Si algo que quieres ser,
va contra la ley de Dios o contra la palabra de Dios, eso es algo que quiere entrar en libertinaje. ¿Quién dice amén? ¿Estamos aclarando esto? Viendo que la libertad, hermanos, es a través de ¿qué? De la purificación del Señor, la conexión. Cuando la mujer de flujo de sangre llega, toca el manto de Jesucristo, su imperfección y su impureza, porque el flujo de sangre de la mujer significa impureza, amén. En sí, ellos la declaraban como pecadora, como una mujer que fue nacida en pecado a través de su flujo de sangre. Ella tocó el manto de Jesús y en la virtud, la santidad de Jesús purificó su cuerpo, rompió la cadena y la llevó. ¿La llevó a qué? A la santidad, a la purificación. Ahora Jesucristo habla a muchos de los milagros y dice, no pequéis más. Y a uno de ellos, si estoy bien relativo, es cuando le da su parálisis, se lo quita y empieza a caminar, dice, no pequéis más. Ve y no peques más. O sea, hablando que Jesús da libertad, pero la naturaleza del hombre es llegar al libertinaje a través de sus deseos cuerpos. Hablábamos el jueves pasado, hermanos, que este rey destruyó la serpiente, hermanos, que Moisés puso en el desierto para que la gente que la viera no muriera. Amén. Y esa serpiente, hermanos, es un recordatorio de lo que ellos estaban haciendo, y ellos estaban murmurando contra el hombre de Dios y contra Dios y con los estatutos que Dios estaba poniendo. Y Dios mandó unas serpientes, y esas serpientes estaban matando al pueblo, estaban muriendo la gente. ¿Por qué? Porque les mordían. La consecuencia de ellos murmurando eran las serpientes. Ahora, no quitó las serpientes, no quitó la consecuencia, pero les dio una puerta de salida, que cada vez que miraban esta serpiente en lo alto, ellos agarraban el perdón de Dios y no morían. Amén. ¿Qué nos lleva el Señor hablando? Y nos está hablando que a través de nuestro Señor Jesucristo es llegar a ¿qué, hermanos? A la santidad. Llegar, ¿qué es santidad? Es apartarnos para Dios. Amén. Lo describe el Señor como cabras y ovejas, hablando el Señor que va a haber un tiempo donde las va a separar, y las ovejas van para un lado y las cabras van para el otro. Si usted conoce qué es cuidar una oveja y una cabra, va a entender por qué. Es unas características muy diferentes, y en sí una de las cosas que me impacta mucho de una oveja, hermanos, es que hasta la muerte, cuando ya vas a matarle el animal, hermanos, no hace ni un pío. Nomás cierra sus ojos y es todo. Y una cabra, hasta con la cabeza casi fuera, quiere gritar y quiere hacer ruido. Ahora, Jesucristo, cuando llegó a la cruz, dijo ciertas cosas, pero no gritó, no se oyó que exclamó de tal manera. Y describe mucho las características de una oveja. Hablando de eso, hermanos, que nosotros nos corta el Señor, nos da ese privilegio a través de la libertad de poder llegar a la santidad. Nos da un derecho de nosotros que en el cuerpo o en el mundo no podemos obtener. Solos no se puede llegar a la santidad. We cannot be sanctified if we do not have a connection with God. There is no way. There is no way you can do it alone. You cannot try it out yourself, because whatever is in your flesh will not help you. So what God is trying to say is that He gives you the gift of connection with God. Jesus comes and gives you the connection with God so you can have a relationship that sanctifies you, that brings you back to your originality. Amen. Todos sabemos que cuando nacimos, amén, somos inocentes. ¿Quién dice amén? El cassette está desborrado y empieza a grabar, empieza a aprender. Amén. Aprender de lo nuevo. No somos los mismos cuando éramos bebés. ¿Quién dice amén? Que todo lo que hemos aprendido hasta hoy ha construido lo que somos. ¿Quién dice amén?
el Señor dice que en su palabra dice que volvemos a regresar a ese estado, volvemos a renacer en un lugar, que nos dice que nos da una oportunidad de volver a empezar de nuevo. ¿En qué? En espíritu, en mente, amén, y en todo ser, hablando de los sentimientos, hablando de todo el conflicto. Ya no somos iguales. Nos da ese privilegio de empezar de nuevo y un ticket nuevo, hermanos, para poder nosotros ser bendecidos. Claramente, sin Jesús en nuestras vidas no se puede empezar de nuevo. Ahora dice, y si algún hubiera pecado, amén, abogado tenemos para con el Padre. Dice, si alguno hubiera pecado. Ok. It gives you God, Dios te está dando una oportunidad de poder rectificar, amén, lo malo a través de Cristo Jesús. Nos vuelve a dar, sí, que nos va a decir, aunque no son perfectos y lleguen al pecado, Jesucristo está pidiendo por ustedes para regresar. Nos da una oportunidad, hermanos, de poder nosotros pedir perdón y no regresarnos al principio, pero sacudirnos y caminar. Dice la palabra de Dios que si el justo cayera 7 veces lo levantará el Señor. El Señor nos está hablando que si tu mente un día te desafía o un día no tuviste un día muy bueno, ¿quién dice amén? En la noche o o la mañana del siguiente día hay una oportunidad más para poder nosotros regresar con Dios. Mientras haya aliento en el pulmón del hombre, hay oportunidad. ¿Quién dice amén? Nadie es excepto. Todos tenemos el mismo privilegio. Todo el mundo entero tenemos el privilegio. Dice aquí, hermanos, que tenemos un abogado que dice que es el que está dando plegaria por nosotros con el Padre. Jesucristo, y dice aquí, a Jesucristo el justo. Jesucristo nuestro Señor, ese es el que nos da el privilegio a través de la oración que Jesucristo está haciendo su Padre. Dice que el que está orando por nosotros es Jesucristo. El que está intercediendo por nosotros es Jesucristo. El que está mediando por nosotros es Jesucristo el justo. Hablando que Él caminó y hizo justicia a través de su vida. Eso nos habla, hermanos, que no estamos solos, que tenemos a alguien que nos puede bendecir, y si un día llegamos a tener un conflicto, podemos regresar. Ahora, ahí es donde mucha gente lo confunde y dice, no, pues que yo puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, amén, deliberadamente, en libertinaje, y Jesucristo está abogando por mí. ¿Quién dice amén? Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, que no es así. Juan, hermanos, está aclarando exactamente, como le digo del principio, que la meta de la libertad es para no regresar a la esclavitud. ¿Quién dice amén? No regresar a los mal hábitos, a no regresar a ser el mismo de antes, más que purificar un nuevo yo. ¿Quién dice amén? Eso es lo que Jesucristo está hablando. Y eso habla también en la palabra, que es un constante, hermanos, el lavamiento, es un constante lavamiento de nuestros pies, de nuestras manos, de aquello que se usa, hermanos, para caminar por esta vida, hermanos. Y hablando de lo que hay en la mente. Y dice el número 2, si Él es la proposición para nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, aquí está clarificando, hermanos, la palabra, que las oraciones que se hicieron en el pasado por Jesucristo, la intercesión que hizo Jesús y que sigue siendo continuamente, no solamente la promesa para los que están en el tiempo de Jesús. Cuando Él habla de todo el mundo, es hablando el futuro. ¿Quién dice amén? Somos parte de la oración de Jesús. Somos parte de lo que Jesús nos ha prometido en el pasado. Jesucristo está prometiendo hoy.
Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la promesa no es solamente para los que caminaron con Jesús, más que los que caminan con Jesús hoy. ¿Quién dice amén? It's through Jesus that we can have the door of salvation through His prayers for us before His Father. It's clearly that God is not very happy with some actions of the world, but Jesus is like, please have mercy over them. I died on the cross for them. I died, give them a chance. Give them a chance to rectify. Give them a chance to come back. So that's the way Jesus is on the throne right now. He's the one that's right there with it. Y aquí como dice la palabra, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí está aclarando que los que conocen a Jesús, los que conocen al Salvador, conocen y guardan sus mandamientos. Amén. ¿Quién es el que tiene el beneficio de la libertad? El que conoce sus mandamientos y guarda sus mandamientos. Guardar, hermanos, significa poner en el corazón. Guardar es ponerlo en un lugar donde está seguro y no se puede ser quitado. Guardar, ¿quién dice amén? Usted no ha guardado algo que no encuentra usted solo. ¿Quién dice amén? Dice, lo guardé tan bien que no lo encuentro. ¿Quién dice amén? No. Es sí, hermanos, en un lugar donde usted sabe que lo está poniendo. En un lugar donde usted a todo momento tiene acceso a él. La naturaleza de nosotros somos entrenables, hermanos, y siempre lo he dicho, la humanidad se puede entrenar, el cuerpo, la mente, todo puede ser entrenado para honra y gloria de Dios. No es imposible para el hombre, pero a través de Dios y la conexión con Dios se puede uno entrenar para no, hermanos, llegar al pecado, para no llegar otra vez. Ahora dice, fíjese, Satanás dice que traspasó, hizo muchos males y Dios le dio oportunidad. Dice la palabra, entre tus transgresiones, entre tus mala conducta, llegaste al pecado. Amén. Dice que así como se le ha dado la oportunidad a Satanás, a nosotros se nos está dando la oportunidad en este lugar. ¿Quién dice amén? Se nos está dando la oportunidad de nosotros tener, hermanos, la salvación en nuestras vidas. Y es una manera que nosotros podemos vivir en Dios, hermanos, guardando los mandamientos. Y dice el 4, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está con él. ¿Quién dice amén? No sé si ustedes han visto a gente, yo creo en Dios, yo creo en esto, conozco, pero la vida que viven no está muy bien sentada o cimentada. No miras el evangelio en ellos. ¿Quién dice amén? Están diciendo que en sí la vida que viven no es conforme a la santidad de Dios, que Dios no está en la vida de ellos. Amén. El convencimiento del cuerpo, y se me hizo esta pregunta, hermanos. Dijo esta persona, me dice, oye, ¿y tú por qué haces esta obra? ¿Por qué eres pastor? ¿Por qué estás haciendo el ministerio que tienes? Le dije, porque amo a Dios. Dijo, sí, espiritualmente yo sé que tú amas a Dios en el espíritu, pero en lo secular, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces estas cosas en lo que no es espiritual? ¿Por qué lo haces? Le dije, pues la mera verdad, si estuviera haciéndolo con la carne, no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Y se me quedó este hombre viendo y digo, ¿por qué? Digo, porque la palabra nos dice que las obras de la carne son enemistad de Dios.
Y ahí empecé yo a diciéndole a este hombre que si no fuera por el amor a Dios, no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Amén. Y eso es lo que la palabra nos está diciendo. No se engañen, no se engañen, dice, de conocer a Dios, si los frutos de sus mandamientos o de la corrección no están en la vida de nosotros. Esos hablábamos de este rey, hermanos, que él se inspeccionaba y era algo que él hacía y tenía una conexión con Dios, verificando quién era él delante de Dios. Y di la explicación de un niño o un jovencito que le llamó a su jefe, pasándose de pasar por alguien más, viendo cómo estaba haciendo el trabajo él se estaba inspeccionando él mismo. Así nosotros, hermanos, lo que es nosotros la claridad de nosotros poder tener una relación con Dios, tiene que ser genuina. Amén. Genuina es, hermanos, que es realidad. Y cuando este rey clamó a Dios en su súplica, así contestó el Señor y dijo: dale 15 años más. Y no solamente eso, regrésale el sol. Dice, para que él mire que I got his back. Yo lo estoy escuchando. Es la relación que él tenía con Dios. Es la conexión que él tenía con Dios a través de ¿qué? La oración. Y eso es lo que hoy, hermanos, estamos hablando de la oración. El Señor está pegando este punto, hermanos, porque en sí tenemos la oración en nuestras vidas que hacerla una prioridad en nuestro diario vivir. It is through prayer that we talk to God and we have a conversation with God. If we do not have a conversation in this way, we cannot have Him inside of us because we're not talking to Him. Y siempre hemos dicho, hermanos, que cuando dice tengo algo contra ti, dice la palabra, que has perdido ¿qué? Tu primer amor. ¿Quién dice amén? So ahora, cuando somos novios, ¿quién dice amén? ¿Cómo está, chiquita? Sí, qué bueno. Y mi reina, sí, ajá, sí. Mi gorrioncillo de mi monte, no sé qué tanto le digas. Y ahí está ahora, sí, no, sí, te amo, sí, te quiero mucho. Sí, no, recuerdo todo segundo te tengo en mi cabeza, mi mente, mi ser. ¿Quién dice amén? Se casa uno y a veces no digo que siempre, pero la mayoría del tiempo es el mismo cuento. Se empieza a retirar eso. Y aunque vivan dentro de la casa, no están conectados. Ya ni sabe qué pasa uno en el día al hombre y no conoce qué le pasa a la mujer o qué son las necesidades o qué son los pendientes, qué son las mortificaciones. Se va todo. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque se pierde la conexión. Y es lo primero que se dice y lo he escuchado en varias. Dice, I'm sorry, but I don't feel connected anymore with you. Ya no me siento conectado contigo ya. ¿Quién dice amén? Dios constantemente quiere estar conectados. Él siempre está ahí, hermanos. Y nosotros tenemos que levantar ese teléfono y platicar con Dios. Así lo describe Jesucristo, un matrimonio a través de la oración. Es una entrega que nosotros podemos seguir comunicándonos. En un lugar que no hay comunicación, no hay, hermanos, el seguimiento, no hay crecimiento si no hay comunicación. Y nos vamos viendo, hermanos, que aquí, hermanos, hablando de la palabra, nos dice, hermanos, y el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y ya vendrá y no está en él. Y la verdad no está con él. Y dice la palabra, hermanos, no sé si la ha conocido de repente en sus relaciones o en su momento. Llega uno en su trabajo y de repente andan haciendo algo que tú no estás informado. ¿Quién dice amén? Te llegó el email pero no lo leíste, o sea, el memo, te mandaron un memo y no lo leíste o no supiste qué está pasando. ¿Quién dice amén? Dice, no tienes el memo, no. Digo, te mandamos uno. Digo, sí lo vi, pero no lo leí. Lo conozco que lo mandaste, pero no le puse atención.
eso es lo que Dios está hablando, que cuando nosotros conocemos a Dios en cierta manera espiritual o en el ambiente, en la comunidad cristiana, Dios no solamente quiere que lo conozcas a través de su iglesia, Él quiere conocerte a través de esas puertas cerradas, a través de su palabra, a través de los memos que Él tiene aquí, hermanos, diciendo que en sí Él te ha liberado y te ha dado la victoria. ¿Para qué? Para que cuando llegue el pecado no estás esclavizado y lo puedes sacar en el nombre de Jesús y decir, quítate de aquí. ¿Quién dice amén? No te necesito y no gobiernas sobre mí. ¿Quién dice amén? Porque el memo te llegó diciendo que Jesucristo ya pagó el precio en la cruz y ya te ha liberado de toda prisión y nos ha hecho libres. ¿Para qué? Para adorar y glorificar el nombre de Dios. Y a través de este privilegio, hermanos, nosotros podemos saber que los mandamientos son fáciles y no gravosos, porque en sí Dios nos ayuda a cumplir cada uno de ellos. ¿Quién dice amén? Pero es a través que si el cuerpo gobierna es cuando las cosas van a hacerse difícil. Cuando uno está tibio, hermanos, es cuando las cosas se ponen difícil, porque tu pie quiere estar acá y el otro pie quiere estar acá y no decides para dónde brincar. Y entonces, hermanos, es cuando llega la dificultad de caminar en las cosas de Dios. Es difícil en cierta cosa, hermanos, caminar en las cosas de Dios a través del evangelio, pero cuando uno pelea con su cuerpo es cuando la gran batalla empieza. Y Pablo sabía, hermanos, y Pablo decía dentro de él y diciendo, ay, miserable carne, yo ya quiero estar con el Señor, ya quiero estar allá con Él. Dijo, si la soporto esta carne y peleo con la carne, es porque amo al Señor y sé que tiene un propósito para mí. ¿Quién dice amén? Qué bonito es, hermanos, de que ya nomás, ¿sabes qué, Señor? Ya llévame, ya estuvo. ¿Quién dice amén? Pero el Dios te tiene aquí y que batallas con tu carne y peleas por quitarte esos deseos, hermanos. Es que Dios sabe y te está purificando y te va a poner por ejemplo, como lo hizo con todos estos discípulos. ¿Quién dice amén? Fíjense, tanta santidad llegaron estos hombres, tanta relación los discípulos llegaron, hermanos, que sus propias vidas se entregaron para honra y gloria de Jesucristo, hermanos. Jesus had a time where he said, my flesh does not want to do what is being asked about me. I don't want to do it. But in my spirit, there's something inside of me that is asking for His will and not mine. Lo que está adentro, lo espiritual, nos ayuda a conquistar la carne. Jesucristo mismo tuvo que luchar con esto diciendo, cuando mi carne no quiere ser crucificada, mi carne no quiere sufrir, pero dentro de mí hay algo que clama tu voluntad y no la de mi cuerpo. ¿Quién dice amén? Y eso es lo que el Señor nos ha dado, la libertad, y nos ha quitado, hermanos, de ser transformados por los deseos de la carne más que los deseos del Espíritu. Eso es lo que Jesucristo nos está hablando que rectifíquenos nuestras vidas, que a través de los mandamientos podemos ver y tratar de cumplirlos. ¿Quién dice amén? Porque perfecto no hay nada en este mundo. ¿Quién dice amén? Pero hay una diferencia de tratar y no tratar. ¿Quién dice amén? Hay una diferencia de cocinar algo y hacerlo nomás por hacerlo. ¿Quién dice amén? A ponerles el sazón para que sepa rico. ¿Quién dice amén? El amor, lo que se necesita, la atención para poder menearle. A mí me encanta el atole. ¿Quién dice amén? Y mi madre ahí estaba dándole vuelta, para que no se pegara y se quemara. ¿Quién dice amén? Ahí estaba, hermanos. El amor de ella estaba ahí. ¿Quién dice amén? Y sí hubo una vez, hermanos, que de repente no sentía el amor. Estaba bien quemado abajo. ¿Quién dice amén? No se crea, madre, no se crea. Pero ella tomaba su tiempo. Nosotros, hermanos, es tratar, Señor, ayúdame.
Y esa es la oración, y es lo que yo quiero que usted necesite entender, que la oración beneficia la transformación de nosotros a ser apartados, santificados para la honra y gloria de Dios. Es a través de las imperfecciones que nos mantienen conectados a Dios, porque si no hubiera imperfecciones, no tuviéramos que platicar con Dios. ¿Quién dice amén? Si no hubiera dificultades, no hubiéramos plegarias para el Señor. Si no hubiera tantas cosas que Dios nos ha dado, no hubiera oraciones de gratitud para el Señor. ¿Quién dice amén? Es a través de las imperfecciones que Dios quiere ayudarte. Están ahí para conectarte con Dios. ¿Quién dice amén? Y cuando entendemos eso, hermanos, nosotros podemos ver, Señor, ¿quieres platicar conmigo? ¿Quién dice amén? ¿Sí? Sí, Señor. La mera verdad, ya tengo una semana sin orar. Ya tengo un año, 3, 5. A lo mejor es una hora y el Señor le gusta hablar contigo. ¿Quién dice amén? Señor, me encanta platicar contigo. ¿Quién dice amén? ¿Sabes qué? Mejor lo hago a la buena. ¿Quién dice amén? Mejor platico con Dios a la buena. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y dice que el que Él ama, ¿Él qué? Corrige. Él disciplina. Él hace lo que tiene que hacer. ¿Para qué? Para modificar y perfeccionar y santificar. ¿Quién dice amén? Si el oro pudiera hablar en el fuego, hermanos, ¿usted cree que el oro dijera, yo quiero entrar al fuego? ¿Quién dice amén? Pero es a través del calor que se le da. Estás hablando casi 2000 Fahrenheit que se calienta el oro. Es ese calor, hermanos, que hace que brote todas las imperfecciones del oro y purifica el oro. Y dice el Señor que somos como oro refinado para Él. Y el fuego y las cosas que nos llevan a cabo nos llevan a la gloria de Dios y a poder ser llamados hijos y hijas de Dios. ¿Quién dice amén? Embrace your life through God. Embrace your life in connecting to God and praying to God and saying, God, I'm not perfect. Señor, no soy perfecto, Señor. Ayuda mi imperfección, ayuda mi incredulidad, ayúdame para que se manifieste tu gloria en mi vida y yo pueda caminar en rectitud. ¿Quién dice amén? Es cuando el Señor nos está modificando y amoldando nuestro corazón y nuestra... Porque la lengua no quiere confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Quién dice amén? Es a través de eso, hermanos. A través del trabajo del Señor y el molde del Señor que nos lleva a la relación de poder, que cuando nosotros le pidamos algo, Él detiene el sol por ti. No se lo pidieron. Dijo, ¿qué seña voy a ver? El Señor le hubiera mandado algo más. Pero dijo, te voy a enseñar que lo que yo he estatuido en este mundo, algo que el sol, ¿quién puede detener el sol, hermanos? ¿Quién lo puede regresar? ¿Quién dice amén? Ni el científico que tenga más no tiene el alcance. La limitación del hombre, no hay hombre que pueda tocar el sol. Pero ellos conocemos a alguien que lo pueda tocar. ¿Quién dice amén? So que cuando estás tú en ese lugar y le dices, Señor, yo necesito que me ayudes en este momento, necesito más tiempo, necesito que me edifiques algo en mi vida, necesito que construyas algo para mis hijos, dame una señal. Nomás no te sorprendas si el Señor de repente se oye en la televisión y dicen, ¿sabes qué? El sol se regresó 10 segundos. ¿Quién dice amén? Porque Dios te ama. Y es lo que lo que era la predicación del jueves, es diciendo, sí, Él ama su ley y lo que ha establecido, pero te amo más a ti, que lo que yo he establecido lo regreso para que tú sepas que te amo. He's a God that shows His love. He's a God that shows that He loves you so much that He will turn around backwards the world for you. Tan importantes somos para Dios.
Porque lo que se ha construido, todo este mundo, está hecho para Jesús, para que conozcamos a Jesús, hermanos míos. Y me encanta como este hombre está hablando que por qué el pecado fue expulsado del paraíso, por qué fue sacado de lo eterno, por qué fue sacado de ese lugar y fue puesto en algo que es temporal. Me encanta, y sí es cierto, y me estalló cuando escuché esto. Dice, es que si te hubiera dejado en lo eterno, en pecado, eternamente ibas a ser un pecador. ¿Quién dice amén? Pero te voy a poner en lo temporal para que lo temporal muera junto con el pecado, pero lo que traes eterno dentro de ti tenga el privilegio de llegar a casa. ¿Quién dice amén? Y llegar a la promesa que te he dado en la santidad. ¿Quién dice amén? En el apartamiento para Dios, hermanos míos. Es lo que Jesucristo vino a hacer al abrir la puerta de favor, abrir la puerta donde el enemigo reinaba y diciendo, no más reinas, vete de lo eterno, porque no más vas a ser eterno, eres temporal. Y cuando se le dio la palabra a Satanás que era temporal, Satanás empezó a mover, dijo, mi tiempo es limitado. Antes no era limitado por el tiempo, porque vivía en los atrios de Dios, estaba cerca de Dios. Pero cuando fue expulsado junto con todos sus ángeles, hermanos, ellos se le empezó a tocar el reloj. Y ellos constantemente están viendo, y por eso dice que no duerme. ¿Por qué? Porque se le está pasando el tiempo. Y va a haber un día que se va a terminar el sentir del tiempo y va a empezar la eternidad. Y hay 2 eternidades, hermanos. ¿Quién dice amén? ¿Quién se la sabe? Amén. ¿Nadie? ¿Una eternidad en el cielo o hay una eternidad en el infierno? Y eso es lo que nosotros tenemos que realizar, que lo que es temporal hoy, amén, va a ser eterno. Amén. Y si tu promesa, vives en la promesa de Dios, vives en la eternidad de la gracia de Dios. ¿Quién dice amén? Caminando en la justicia de Dios. Pero si vives en lo temporal de la promesa del mundo, vives en algo que va a acabarse el tiempo de la gracia de Dios. Es que no es que Dios se le acabe la gracia, es que Dios pone un principio, dice, y el qué, y el fin. ¿Para qué? Para nosotros poder tener el privilegio de caminar en una vida con luchas y pruebas y cosas que vienen a nuestras vidas y decir, he vencido, he peleado la buena batalla de la fe, he caminado en los mandamientos de Dios de todo corazón, de toda mente, y mi ser se le ha entregado al Señor. ¿Para qué? Para honrar a mi Dios que está en los cielos. ¿Quién dice amén? Es el Señor que hablándonos, hermanos, y teniendo eso, hermanos, en nuestras vidas. Le voy a dar unas oraciones, hermanos. Jesucristo oró en Juan 17, hermanos. Ora por su iglesia. Y ora, hermanos, a través de la oración. Juan 17, 11. Él no solo ora por la protección física, sino aún más orar por la protección espiritual. Para que la iglesia siga en la fe, hermanos, ferviente, y pueda seguir siguiendo los pasos de Jesús hacia su Padre. Amén. Cuando seguimos a los pies de Jesús, nos dirigen ¿a dónde? A donde Él se encuentra. ¿Dónde está Jesús? En la presencia de Dios. En eso, hermanos, podemos nosotros caminar en los pies de Jesús. ¿Hacia qué? A nuestro Padre. Pero Él, hermanos, haciendo la oración, y es la conexión. La oración, hermanos, significa conexión. It's a connection, the communication between one
person and another. That's what prayer is. La oración significa conexión de una persona a otra, hermanos. Y Jesucristo nos enseña en Juan 17:11, hermanos, a través de esa oración. Ya no estoy en el mundo, estos están en el mundo y yo voy a ti. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. O sea, Jesús estuvo aquí temporal y se regresó. Dice, Padre Santo, dice la oración, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. La oración de Jesucristo, hermanos, para su iglesia fue guardados, cuídalos, darles lo necesario para poder que ellos puedan estar en la fe, hermanos. Segunda oración, hermanos, que quiero enseñarles es la santificación en Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Dónde nos vamos a santificar? Dice, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Importante de nosotros leer la palabra de Dios. Como tú me has enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, dice el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quién dice amén? He prays, él ora ¿para qué? Para la protección, para que ellos sean santificados y llegar a ser como Él, hermanos. Jesucristo comparte su santidad con todos nosotros, haciendo el acto Él mismo. Tercero, Jesús ora que aquellos que crean a través del mensaje de sus discípulos. Juan 17, 20, 21, hermanos, también nos habla en el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Jesucristo ora por la conexión de nosotros a nuestro Padre. Jesucristo ora, hermanos, que nosotros podamos tener la conversación que Él tiene con su Padre. ¿Quién dice amén? He prays protección, santificación y ¿qué? Conectados. Que tengamos la relación que Él tiene con su Padre, que nosotros lo tengamos. Esa es la oración. La intercesión de Él es más allá que lo que necesitamos. Es de que lo que realmente necesita el hombre. ¿Quién dice amén? Que es que la relación con su Creador y su Padre, hermanos. Son los en Getsemaní, hermanos, esta oración que Él hizo, hermanos, y si usted quiere escribir en Juan 17 del 1 al 5, hermanos, Él ora, hermanos, glorificando a Dios. Él glorifica, le da lugar a Dios de que Él merece. Jesucristo también ora, hermanos, por sus discípulos, como estábamos hablando ahorita en Juan 17 del 6 al 19. Él ora por sus discípulos y todos aquellos que también van a escuchar el evangelio a través de sus discípulos. Jesucristo también ora, hermanos, del 20 al 26, hermanos, por todos los creyentes, como todos aquellos que van a proyectar o van a ser impactados por la fe. Esa es la oración y la intercesión de Jesús cuando estuvo aquí en este mundo. Las tres oraciones que hizo en la cruz, hermanos, y me voy un poquito más rápido porque yo sé que tomé mucho tiempo en el principio. Dice, las tres oraciones que Jesús en la cruz, hermanos, dice, hermanos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la oración que Jesús hace en Lucas 23, 34. Jesucristo, hermanos, está haciendo una intercesión por la maldad que están haciendo en ese lugar, en ese momento, en ese preciso acto que están haciendo, hermanos. Jesucristo intercede. La naturaleza de Jesús es interceder. ¿Por quién?
por el mundo entero, por todos aquellos. Dice, hermanos, en Mateo 27:46 y Marcos 15:34, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que nos enseña, hermanos, que también Él se sintió vulnerable, Él se sintió en su carne, también como a veces nos sentimos nosotros, que no nos han escuchado. ¿Quién dice amén? Ahora, Él en sí, hermanos, hizo plegaria por Él mismo. Nos enseña a poder caminar ¿en qué? En bendecir a aquellos que no saben lo que están haciendo, en pedir por nosotros mismos, hermanos, y nos da el privilegio de que Dios nos pueda escuchar a través de su sacrificio. Dice, hermanos, también en Lucas 23:46, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay esa plegaria, hermanos, de confianza, luchando Él en la cruz, luchando todo lo que Él sentía. Científicamente, hermanos, dicen que Jesucristo en la cruz no murió, murió asfixiado de tal manera, es lo que ellos han proyectado, que fue muy lento él falleció muy lentamente. Pero cuando Jesús sabía que ya era su tiempo, Él se encomendó a Dios y dijo, Señor, esto está fuera de lo que es de mí, y ahora tú sabes lo que haces de aquí en adelante. ¿Quién dice amén? Dice, yo hice mi parte, ahora dejo lo que tú harás en mí. Y fíjese, Él al tercer día fue resucitado y fue inyectado Él con tanta vida que todo aquel que cree en Él también puede bendecirnos con la vida que le fue dada a través de su Padre. Aquel que lo resucitó, hermanos. Podemos ver, hermanos, la oración de gracias, hermanos, en sí, hermanos, que dice aquí, hermanos, que está resucitando a Lázaro, y dice aquí, entonces quitar la piedra, dice en Juan 11, 41, 42, dice, entonces quitar la piedra de donde había sido puesto el muerto, dice, y Jesús alzó sus ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Quién dice amén? He knew that God had already heard his prayer. En sí, hermanos, Jesucristo, a lo que enseña, Él venía orando en el camino porque sabía que lo que iba a pasar ahí no era algo así tan ¿quién dice amén? Y sabía que necesitaba el favor de Dios en esto. Y dice el 42, y sabiendo que siempre me oyes, la confianza de la oración, pero lo dije por causa de la multitud que estás alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Por qué hizo la oración en voz alta Jesucristo? ¿Por qué declaró Jesucristo que Dios había escuchado su oración? ¿Por qué? Para que todos aquellos que estaban escuchando y viendo fueran encendidos en fe, fueran encendidos en la fe, y ahora Jesucristo pudieran creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién dice amén? Es algo tremendo, hermanos, y si nos ponemos a meditar, y yo le aconsejo esto cuando usted está solo, esté en su casa o tenga un momento de meditar, póngase a meditar nomás viendo que quitan una piedra y alguien que tiene 4 días muerto en una tumba, amén, salga de esa tumba. Y fíjese que todavía traía todas las vendas que le ponen a los muertos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué traía las vendas ese hombre? Porque demostrando de que Él apenas había sido resucitado. Para que nosotros podamos comprender que el milagro fue en ese momento y no se despertó, no estaba despierto ya después de 1 hora que lo metieron ahí. ¿Quién dice amén? La naturaleza del hombre es quitarse todo lo que trae encima. Pero esto fue, hermanos, para que todos aquellos supieran de dónde venía Jesucristo, para que supieran
que la plegaria y lo que él estaba pidiéndole a Dios no era por él, o lo que se estaba realizando en ese momento no era porque Jesucristo es el que tenía el poder, es que era dado ¿de dónde? Del Padre. El Padre tenía el poder de poder resucitar a los muertos. Y Jesucristo necesitaba que ellos creyeran que Él es el Hijo de Dios, que Él tenía el favor del Padre en Él, y por eso Él le da gracias. Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Quién dice amén? Necesitamos tener la gratitud en nuestro corazón, porque las cosas que pasan no es porque nosotros oramos. ¿Quién dice amén? Es porque aquel nos escucha. Nuestro Dios nos escucha. ¿Quién dice amén? No es porque nosotros tenemos el poder de hacerlo, es porque Él nos da la oración contestada en nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Darle el crédito al que merece el crédito, que es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Quién dice amén? Hoy nuestro Padre nos habla y nos dice a través de la oración, y una oración, y qué es lo que podemos aprender de Jesucristo a través de su oración, que Él es el mediador y constantemente está orando por nosotros, constantemente está intercediendo para que nosotros podamos estar en su santidad y proyectar la gloria de Dios en nuestras vidas, hermanos míos. Jesucristo nos ha liberado, Jesucristo nos ha dado la oportunidad de poder decir: soy un hijo, una hija de Dios. Tenemos que creerlo dentro de nuestro ser para poder caminar como hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Para saber lo que Dios va a hacer en nosotros, tenemos que entregarnos como hijos de Dios. Gracias, Señor. Mateo 6, del 9 al 13, hermanos. Es la oración, hermanos, que se les dice, como muchos los conocemos, como el Padre que está en los cielos, Padre nuestro. Es la oración cuando los discípulos dicen: ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos hacer esta oración? ¿Cómo podemos conectarnos como tú lo haces? Amén. Enséñanos. Y Jesucristo les da esto y dice, hermanos, en Mateo 6, 9: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Dirigir la oración, y esto lo ha dado antes aquí en la iglesia, dirigir la oración a con quién estamos hablando. ¿Quién dice amén? Padre, te doy gracias. Él dirigía su oración. Significando Jesucristo dándonos una instrucción que cuando oremos, que nuestra boca confiese que estamos hablando con el Creador de los cielos y la tierra. ¿Quién dice amén? Instrucción. 2, santificado sea tu nombre, hermanos. Conocemos y sabemos que uno de sus cualidades es que es santo. No puede ser corrompido. ¿Quién dice amén? No puede ser alterado. Él siempre, hermanos, es constantemente, no necesita purificación. Él es la santidad. Venga tu reino, sabiendo que, hermanos, un día vendrá la venida de Cristo, vendrá la justicia de Cristo, vendrá, hermanos, a todo el pueblo la promesa que Él nos ha dado. Como en el cielo, así también en la tierra. Que podemos, hermanos, tomar y traerlo a este lugar, hermanos. Lo sobrenatural, pidiendo la gloria de Dios, pidiendo, bajando el poder de Dios, bajando, hermanos, la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra, hermanos. Es a través de nosotros. Le describo otra vez: se detuvo el sol.
la gloria de Dios. Bajó. Lo que es imposible en el mundo, hermanos, se hizo posible. ¿Por qué? Bajó lo que el Dios es, la gloria de Dios. Bajó la gloria de Dios. Bajó lo sobrenatural. Bajó pidiendo lo sobrenatural en nuestras vidas, hermanos. Vivir sobre lo natural. No vivir como las gentes normalmente viven. Viviendo, hermanos, como lo que Dios nos ha creado hacer, a su imagen y semejanza, en la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Poder caminar en la promesa de Dios, caminar. Nos dice el 11, hermanos, el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Reconociendo que la provisión viene de Dios y que todo lo que tenemos en nuestros hogares viene de la mano de Dios, pidiéndole a aquel que viene todo. ¿Qué dice amén? Nuestro Dios. Y le he dicho en esto, hermanos, el testimonio de mi esposa, un tiempo que nos la pasamos muy duro. Ay, cómo quiero una carne asada. Amén. Tengo ganas de pollito asado, de carnita, y de repente nos tocan la puerta y estaba la charola llena de carne, de pollo, pero una charola, no eran un platillo. Charola llena, hermanos. ¿Quién dice amén? Esa es la experiencia. Mis hijos necesitaban tenis, pantalones para la escuela y llegó alguien con puros tenis de marca y pantalones. Amén. Es algo poderoso, hermanos, cuando empezamos a orar y creemos en lo que estamos orando. En serio, que yo le decía a mi padre: Señor, si yo te estoy sirviendo, mis hijos no tienen lo necesario para la escuela, y de repente llegó una bendición. Tocaron la puerta, una mujer llorando. El Señor me dijo que les diera esto. Amén. Todavía la pastora y es la que lo dice en voz alta, y dice: ay, tengo ganas de unas carnitas de un carnero, así chichorraneado con salecita. ¿Y qué cree que pasó, hermanos? Así se oró. No, hombre, pues estábamos haciendo esto y pensamos en usted. Cuando tenemos la conexión con Dios, las cosas maravillosas pasan. ¿Quién dice amén? Pero fíjese, tuvo que haber una crisis para poder ver la mano de Dios. Si hubiéramos tenido el refrigerador lleno, hermanos, no hubiera habido esa oración, no hubiera habido ese gusto. Si no hubiera tenido yo no dinero para comprarle tenis nuevos a mis hijos, no hubiera sido esa oración que hice con Dios, esa conexión que trajo a la puerta lo sobrenatural, diciendo: nadie sabe cómo estamos nosotros. Nadie sabía, hermanos. Tocó la puerta el Señor diciendo: aquí está lo que me estás pidiendo. En los tiempos de necesidad es donde Dios está bendiciendo. Nos enseña su poder, hermanos míos. Es a través de la situación que las plegarias de nosotros, Dios se manifiesta y toca tu corazón y te convierte tu corazón en algo que es eterno, y lo temporal sale por la puerta, hermanos míos. Porque el refri se llena, pero temporalmente. ¿Quién dice amén? El agua fluye temporalmente, hermanos míos. La luz temporalmente. ¿Quién dice amén? Pero que el que tiene todo en su mano no es temporal. Él te lo puede dar todo cuando tú se lo pides, hermanos míos. Él puede hacer la obra en tu corazón cuando tú abras la puerta y dejes que entre lo eterno a tu corazón y transforme tu vida. Es a través de la oración que Dios tiene dentro de ti poderosa, porque no quiere un rezo que nomás repitas. Él quiere que algo salga de tu corazón genuino, un clamor que saque lo más íntimo de ti y que pueda establecer la relación con Dios contigo. Por eso te tienen lo eterno, para enseñarte lo que, hermanos, lo temporal no te puede dar. Se manifiesta en lo temporal y te lo hace eterno, hermanos. Fíjese, empezamos este ministerio y me dijo: te va a quitar todo. Yo tengo un plan, tenía un dinerito, y vino un hombre y me dijo: te va a quitar todo para que puedas saber depender de Él.
Para dártelo todo, te tengo que quitar todo. And that's what God is right now. Es lo que Dios está haciendo con gente del pueblo. Y créeme que si Dios te va a quitar, Dios te va a multiplicar. No te va a dejar así. Dios no te va a dejar sin esperanza. Dios no te va a dejar así. Él solamente quiere una oración genuina de tu corazón. Él quiere que llegue el lloro dentro de tu corazón a los oídos de Él. Este hombre lo tenía todo, hermanos, este rey. Todo. Riquezas, autoridad. Tenía la conexión con Dios. Pero Dios quería una plegaria. Quería escuchar algo diferente. Él le daba gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Y le dijo el Señor: la vida que tienes ya se te va a extinguir. Te la voy a quitar. Salió algo íntimo de este rey, que regresó ese hombre y dijo: regrésate, porque ya escuché la oración. If God's taken away, as God is bringing you back to the originality that He created you in. Si Dios te está quitando, es que Dios está poniendo la originalidad tuya atrás en tu vida. Tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, dice el Señor. Ya no oras como orabas. Ya no clamas como clamabas. Ya no me amas como me amabas. Quiero algo genuino de ti. Yo sé que sabes todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que sabes que yo soy tu pastor. Yo sé que sabes mis promesas. I want something genuine from your heart. Y lo que está pasando hoy te está quebrantando para darte lo mejor mañana. A Job se le quitó todo, se le regresó 7 veces para atrás. Servimos un Dios que detiene el sol, que abre los mares, que bendice. Pero eso no es suficiente para el pueblo de Dios. Él necesita quebrarnos para agarrar una oración y un salmo dentro de tu corazón genuino de ti. Let Him break you. Let Him modify you. Let Him turn you around to the creature that He has created in you. Deja que Dios te molde, deja que Dios te quiebre, deja que Dios te altere. Él quiere una oración tuya, una conexión íntima con su hijo o hija. Es lo que Dios necesita de ti. Y lo hablo como lo hablo y lo digo porque a los siervos de Dios tienen que ser pasados por procesos, por vientos violentos, por calores, por hambres, para que podamos agradecer lo que Dios tiene en nuestras vidas. El tiempo es hoy y no mañana, hermano. Mañana no tenemos garantizado nada. El mañana no existe. El mañana no está. It's not even been written in your life yet. You're writing your own future. If you walk with Jesus or you walk the other way. Tú estás escribiendo tu futuro, caminando con Cristo o no caminando con Cristo. Estás escribiendo tu futuro. La pregunta es, ¿vas a hacerlo con alguien que te garantiza estar contigo o lo vas a hacer solo? Dice el Señor: hoy yo quiero una oración de mi pueblo. Quiero un clamor de mi pueblo. Jonás iba a darles la profecía de destrucción sobre 300,000 personas, transformados a través de la palabra de Dios. ¿Transformados a qué?
a pedir perdón y clamar a Dios. Ese clamor llegó al cielo y que bajó la gloria y la gracia de Dios sobre ese lugar y no fue destruido, hermanos míos. Así como ese rey, si hoy el Señor viene a tu vida y te toca y te dice: mañana, la semana que entra, ¿qué harías diferente tú en tu semana? How would you start your week if God comes and tells you this is your last week of life? Yo pienso que hablarías con Él. Yo pienso que tú le dirías: Señor, perdóname porque no aproveché mi tiempo. Perdóname porque necesito todavía arreglar ciertas cosas. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Pero aunque eso sea el factor, que nuestra vida no es garantizada, hay una promesa eterna que tenemos en Él. Que si peleamos la buena batalla y corremos la carrera de la fe, llegaremos a lo eterno y lo real de Él. Hemos sido extraídos de la promesa del paraíso y puestos en algo temporal para cuando lleguemos a lo eterno puedanos agradecer eternamente. ¿Me está entendiendo? El propósito de vivir en una vida imperfecta, llena de enfermedad, de violencia y de injusticia, es para que cuando nosotros tengamos la victoria, lléguenos y puedanos sentir el agradecimiento en nuestro corazón. Esto es temporal. Esto es para la gloria de Dios. Perdonas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos y los siglos. ¿Y qué se dice? Amén. Póngase de pie, hermano mío. Van a cantar esta canción. Los muchachos van a tocar el corazón de Dios a través de la música, a través de las letras, de las palabras. Y yo quiero que usted medite, hermanos. ¿Cuándo fue la última oración? ¿Qué fue tus últimas palabras que le diste a Dios? Y de ahí yo quiero que tú continúes tu oración. Y si tú sientes venir al frente, pasa al frente. Y si tú quieres venir y ponerte de rodillas, ponte de rodillas. Si tú deseas levantar tus manos, levanta tus manos. Pero conéctate con Dios. Gracias, Señor. Bendice el corazón de ellos, Señor.